Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos, Señor, por este momento, Señor, por este tiempo precioso que usted nos permite poder escuchar tu palabra, Señor. Permite que todas las personas, Señor, que nos están acompañando en estos momentos, Señor, también verdaderamente reciban tu palabra, Señor, y sus corazones sean conectados con tu Santo Espíritu, Señor. Te agradecemos, Señor. Permítenos la sabiduría, Señor, para poder transmitir tu corazón, Padre Santo. Gracias, Padre bendito. Te alabamos, Señor, y oramos a ti, Señor, agradeciéndotelo y pidiéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a leer una palabra en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 5. Voy a leer. Dice: Cuando los filisteos capturaron el arca, Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó, el versículo 6 dice: y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod, en todo su territorio. Pues yo estoy muy agradecida con Dios porque me da esa gracia de poder compartir, ¿no? su santo evangelio, ¿no? Su palabra, ¿sí? Verdaderamente es una gracia de Dios muy grande, porque aunque nosotros, aunque hay muchas personas que son salvas y conocen este secreto, pero no hablan, no comparten este evangelio. Pero yo recuerdo que cuando nací de nuevo el 20 de marzo del 2003, y el 21 de agosto de ese mismo año Dios me permitió volverme para mi pueblo, desde la capital al pueblo. Lo primero que hice fue compartir el evangelio con mi familia. Yo no entendía mucho sobre el evangelio, tampoco nunca me había leído toda la Biblia. Había leído algunas partes, pero tampoco ni la entendía, ¿sí? Pero lo primero que Dios me permitió fue compartirle el evangelio a mi familia y empezar a leer la Biblia, ¿no? Fue maravilloso para mí la primera promesa que Dios me regaló, porque yo no sabía que era una promesa, pero escuchando al siervo cuando él oraba y le pedía a Dios que Dios le permitiera una promesa en su corazón, ¿no? Porque él en ese tiempo había llegado a la capital, estaba empezando la misión en la capital, y ellos eran como no conocían nada, no conocían la cultura, no conocían nada de nosotros, ¿no? Entonces, escuchando al siervo orar, eso se me quedó en mi corazón, pedir una promesa a Dios, ¿no? Entonces, así de un día leyendo la Biblia en oscuras, en un cuarto, porque cuando Dios me permitió regresar a mi pueblo, solamente regresé con mis hijos, con unos libros que el siervo me ha regalado, con la Biblia y alguna ropa, nada más, no llevé absolutamente nada más. Y allá mi hermana me regaló, me permitió vivir en un cuarto, pero ella no tenía camas, no tenía donde hospedarnos, así que nos tendió unos colchones en el piso, ¿no? Y nos acostaba ahí. Gracias a Dios es un clima cálido, así que no sufríamos tanto de frío, pero llegando allá, Dios me permitía, ¿no? Con una luz muy poquita, me paraba y así podía leer la Biblia. Para mí fue maravilloso y muy precioso el día que Dios me permitió, ¿no? Porque como yo tampoco entendía la Biblia, ¿no? Así que un día el siervo nos dijo, léanla así no la entiendan. Así que yo empecé a leer, no entendía muchas cosas, ni sabía, pero
empecé a leer, a leer, a leer y poco a poco, ¿no? Dios me permitía el entendimiento, ¿no? Para poder ir comprendiendo poco a poco la palabra de Dios, ¿no? Entonces, es un poquito de mi testimonio, ¿no? Esta noche vamos a compartir sobre el arca en la tierra de los filisteos, ¿no? Dios nos habla en la Biblia espiritualmente, ¿no? La Biblia es espiritual. Nos han enseñado que nosotros no debemos entender la Biblia. La Biblia no es para entenderla. La Biblia es para creer a la palabra, ¿no? Creer lo que ahí está escrito. Entendámoslo o no lo entendamos, así debemos aceptar, ¿no? Una vez escuché que leer la Biblia con nuestro pensamiento, eso es asqueroso delante de Dios. Eso es como cuando uno desayuna un plato exquisito en la mañana, buen desayuno, buenos huevitos, buena comida, ¿no? Pero en la noche va a la letrina, va a la cisterna y nosotros defecamos, ¿qué defecamos, no? Entonces dice que así es cuando nosotros leemos la palabra de Dios y la mezclamos con nuestro pensamiento, delante de Dios eso es como una masa asquerosa, ¿no? Así como cuando nosotros defecamos. Entonces la palabra de Dios no es para entenderla, la palabra de Dios es para creerla, ¿no? Así nos enseña la Biblia, ¿no? Así nos enseña Dios. Entonces, yo quería compartir, ¿no? Hoy le oraba a Dios y le preguntaba, Señor, ¿qué comparto, no? Porque yo realmente yo no sé predicar el Evangelio. Yo no sé leer la Biblia, hermanos. Yo no sé tampoco orar, ¿no? Por eso necesito la misericordia, la gracia de Dios, pedirle cada momento que Él me guíe, ¿no? Para poder hacer, ¿no? Como no hacer, porque pues uno no hace, ¿no? Es el Espíritu Santo de Dios quien habla por nosotros, ¿no? Así que Dios me permitía recordar esta palabra cuando los filisteos cuando los filisteos tenían guerra con los israelitas, ellos cogieron, ¿no? Dice aquí, estamos leyendo primera de Samuel, el capítulo 5, dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, ¿no? Ellos capturaron el arca. Para los israelitas el arca era muy importante porque el arca era como la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel, ¿no? Para ellos el arca era precioso, era como llevar a Dios con ellos. Así que cuando el arca fue capturada, ellos tuvieron tanto temor y fue tanto el temor que el sacerdote Elí, que era el que ministraba en aquel tiempo, que era como el sucesor de Aarón, ¿no? Un principal, él murió, ¿no? Porque después de que él escuchó de que el arca había sido capturada por los filisteos, como ya era un hombre de 99 años, 97 años, prácticamente ya 98 años tenía, cayó hacia atrás y se desnucó porque ya era un hombre anciano, estaba perdiendo su vista y ya era muy pesado. Por eso al irse para atrás pues se desnucó y murió. En ese momento Fines, el hijo del sacerdote Elí, su esposa, estaba en embarazo, ¿no? Y al saber de que el arca había sido capturada por los enemigos, ella también dio a luz y en el momento de parir sus hijos ella murió, ¿no? Entonces, la noticia de que el arca había sido capturada fue como un dolor, como una tragedia inmensa para el pueblo de Israel, ¿no? Ellos pensaron, fue capturada el arca, ya se nos acabó todo, ¿sí? Como si Dios, en esa arca, ¿no? Fuera todo, como si ellos tuvieran ay, Dios está conmigo. Entonces, si Dios lo capturó, entonces Dios ya se fue con ellos y Dios ya no está con nosotros, ¿no? Ellos ya pensaban así, ¿no? Pero realmente Dios no es así, ¿no? Porque Dios, mira, es el corazón del ser humano. Así que aquí dice el versículo 4, dice, volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Cuando los filisteos capturaron, cuando los filisteos capturaron el arca, ellos lo llevaron a su templo. Ellos a quien adoraban a Dagón, ¿no? Pero en el momento que el arca estuvo enfrente de Dagón,
Al siguiente día Dagón no tenía ni la cabeza ni las manos y estaba su cuerpo, solamente su tronco había caído aquí dice, no, sobre el umbral, ¿no? Yo no entendía qué era la palabra umbral, pero buscando el significado de umbral, dice punto de entrada, ¿no? Puerta, ¿sí? Como esperanza, ¿no? Entonces, esta arca, al ser capturada, realmente Dios, ¿cuál era el propósito de Dios? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y Dios les dijo que les iría a dar la tierra de Canaán, ¿era el propósito de Dios destruir a todas esas naciones? Dios no quiere destruir a nadie, Dios quiere salvar a todos los seres humanos. Pero igual que los filisteos, conociendo el significado del arca, qué significaba el arca para el pueblo de Israel, Dios también quería que ellos conocieran este significado, lo grande y lo maravilloso que es este Dios, ¿no? El Dios vivo, el Dios de Israel, ¿no? Así que Dios, al permitir que ellos capturaran el arca, era para que ellos humillaran su corazón a Dios, para que ellos también recibieran la salvación, ¿no? Porque cuando Dios le prometió a Abraham, ¿cierto? Dice, y de tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Al decir tu simiente se refería a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y dice que serían benditas todas las naciones de la tierra. El propósito de Dios era que todos los seres humanos conocieran a Dios, supieran de Dios, ¿no? Pero Dios, para poder regar, ¿no? Para poder regar su palabra, para poder que todos los seres humanos conocieran a este único y verdadero Dios, creador de los cielos y de la tierra, nuestro creador, creó un pueblo, ¿no? Y por medio de su siervo Abraham, dándole la promesa a él, quería crear un pueblo grande para que este pueblo pudiera dirigir todo el mundo entero, ¿no? Pero ¿bajo qué? Bajo la sabiduría, bajo el poder de Dios, bajo la guía de Dios solamente, ¿no? Así que Dios, creando a Abraham y dándole la promesa, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, ¿no? Entonces, el propósito de Dios de darle la promesa a Abraham era porque por medio de Abraham Dios iba a traer a su Hijo Jesucristo al mundo, ¿no? Y cuando nuestro Señor Jesucristo viniera ya en forma de hombre, ellos lo reconocieran como el Salvador del mundo, para que este evangelio desde Jerusalén hasta los confines de la tierra fuera totalmente regado, fuera totalmente descubierto y fuera totalmente revelado a todos nosotros los seres humanos, ¿no? Así que este pueblo de Israel era escogido por Dios. Prácticamente el pueblo de Israel tenía que gobernar a todo el mundo. Dios le dio el poder a esta nación para que por medio de ellos el conocimiento de Dios, la palabra de Dios y la fe de Jesucristo fuera regada a toda la humanidad. Así que el pueblo de los filisteos también pertenecían a la tierra de Canaán, ¿no? La tierra que Dios, pero en el tiempo de Josué, después de los jueces, ellos no pudieron echar a los filisteos, así que los filisteos terminaron viviendo en la misma tierra de Canaán con los israelitas. Cosa que Dios les dijo que si ellos tenían que sacar a todas esas personas, a todas esas naciones, tenían que sacarla de esa tierra, porque si ellos vivían con ellos iban a ser tropiezo para los israelitas. Pero ellos no escucharon la voz de Dios, ¿no? Así que dejando a los filisteos fue carga para el pueblo de Israel, ¿no? Pero también porque Dios permitía, ¿no? Primero porque ellos desobedecieron, o sea, no cumplieron exactamente lo que Dios les mandó. Y segundo, porque mirando profundamente desde otro punto de vista, la misericordia de Dios es grandísima para todos los seres humanos, porque aunque los filisteos quedaron ahí en la tierra de Canaán viviendo, ¿no? O sea, compartiendo esa tierra con los israelitas, el propósito de Dios era que también los filisteos se inclinaran a Dios, ¿no? Se inclinaran y conocieran
verdaderamente a este Dios verdadero, que Dios no quería que los filisteos tuvieran otros dioses diferentes, ¿no? Al verdadero Dios, al único y verdadero creador de los cielos y de la tierra, nuestro Padre Celestial, y que por medio de este pueblo Dios iba a bendecir a toda la humanidad trayendo de esta generación a su santo Hijo Jesucristo a todo el mundo, ¿no? Para que por medio de él fuéramos benditos, recibiendo el perdón de nuestros pecados y naciendo de nuevo espiritualmente, ¿no? Así que cuando ellos capturaron el arca, Dios quería enseñarles, ¿no? Aún el arca, símbolo de Dios, ¿no? Porque en el arca se revelaba, ¿no? La presencia de Dios al pueblo de Israel. Y esta arca estando delante de esta imagen, ¿no? De este Dagón, Dios, ¿qué hizo? Lo desechó. O sea, Dios, ¿qué les quiso mostrar? Yo soy único verdadero Dios, yo soy Dios único y verdadero Dios, no es Dagón. Pero ellos, ¿qué hicieron? ¿No? Como ese miedo, ¿no? Vamos a mandar otra vez el arca al pueblo de Israel, ¿no? Aún Dios les permitió la situación para que ellos se dieran cuenta. Este Dios es verdadero, este Dios es real, ¿no? A este Dios tenemos que inclinarnos, a este Dios tenemos que servirle, a este Dios tenemos que escucharlo, ¿no? A este Dios debemos servirle. Pero los filisteos, ¿qué hicieron? Ellos no escucharon, o sea, no entendieron el propósito de Dios al permitirles la dificultad, al permitirles que ellos capturaran el arca, al permitirles que ellos, que es su Dios, se postrara ante el arca de Dios. Todas estas señales Dios se las mostró a ellos para que ellos reconocieran que el Dios de Israel era el verdadero y único Dios del universo entero. Así que Dios nos da muchas señales, ¿no? También Dios, antes de mandar el diluvio, ¿sí? En el tiempo de Noé, Dios hizo muchas señales, ¿sí? Antes de que las cataratas del cielo fueran abiertas y cayera toda esa inmensa agua a la tierra, ¿sí? En aquel tiempo Dios dio muchas señales, ¿no? Porque no fue Noé el que fue y consiguió los animales, trajo las serpientes, trajo las aves. No, Dios mismo hizo que todos los animales entraran uno por uno al arca. No solamente eso, en aquel tiempo no llovía, ellos no conocían la lluvia, pero Dios dio muchas señales, oscureciendo el cielo, ¿sí? Mostrándole las señales de que los animales entraban, porque ya Noé ya les hablaba el evangelio, ¿no? Ya les mostraba que si ellos entraban al arca, independiente de lo que fuera, de lo que hicieran, no importa, entren al arca, porque el arca es la salvación en este tiempo para todos nosotros, ¿no? Entonces el arca es sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? El arca de Noé es sombra de nuestro Señor Jesucristo. El arca del pacto es sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y hoy en día también Dios nos da muchas señales. Así que el propósito de Dios de permitir, ¿sí? Era para que también los filisteos, ellos conocieran a este verdadero Dios. Ellos también tuvieran un arrepentimiento, ¿sí? Y se arrepintieran de sus creencias a creer en el Dios de Israel, en el Dios único, ¿verdad? También en ese tiempo en que muriendo Moisés, Dios permitió también que Josué, que era el sucesor de Moisés por medio de Dios, por medio de la voluntad de Dios, el sucesor fue Josué, ¿no? Y en ese tiempo también había una tribu, ¿no? Había muchas naciones que habían en la tierra de Canaán, hicieron guerra contra el pueblo de Israel. Ellos aún sabiendo que en el pueblo de Israel, el Dios, el Padre del pueblo de Israel, era el Dios verdadero, aún ellos no humillaron el corazón para conocer a este Dios, para humillar su corazón a este Dios, ¿no? Vamos a buscar un momentico en el libro de los jueces, ¿no? Josué. Josué capítulo 10 dice aquí, dice el versículo 1, vamos a leer, dice: cuando Adoniser, rey de Jerusalén, oyó que Josué había tomado a Jaí y que la había asolado, como había hecho a Jericó y a su rey, así hizo a Jaí y a su rey, y que los moradores de Gabaón, dice,
habían hecho paz con los israelitas y que estaban entre ellos. El versículo 2 dice, tuvo gran temor porque Gabaón era una gran ciudad como una de las ciudades reales y mayor que Jaí, y todos sus hombres eran fuertes. Entonces, esta tribu de Gabaón eran hombres gigantes, eran hombres grandes, eran hombres con mucha fuerza, ¿no? Pero ellos verdaderamente, de toda la tribu de Israel, de todas las tribus que habían en la tierra de Canaán, los únicos que humillaron el corazón para inclinar su corazón a Dios fueron los gabaonitas, ¿no? Aquí vamos a leer una palabra. Aquí dice el versículo 22. Vamos a leer el versículo 9, el versículo 22 dice, llamándolo Josué les habló diciendo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo, habitamos lejos de vosotros, siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos quien corte leña y saque agua para la casa de mi Dios. Eso le está hablando Josué a los gabaonitas porque ellos lo engañaron, ¿no? Los gabaonitas tenían mucho miedo porque ellos habían escuchado de Dios, que Dios le había dado la tierra de Canaán a los israelitas. Así que ellos entendieron, Dios es el que pelea por ellos. Ellos no miraron a Josué ni a su ejército, ellos miraron directamente a Dios. Dios verdadero, Él es poderoso, Él es omnisciente, omnipotente, ¿sí? ¿A quién tenemos que inclinarnos? A nuestro Dios. Vamos a leer aquí ahora el versículo 23, dice, ahora pues, el 24. Y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por esto temimos en gran manera por vuestra vida a causa de vosotros e hicimos esto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron los gabaonitas, no? Ellos desde antes habían escuchado que Moisés, el gran siervo de Dios, ya había hablado de que Dios les había dado la tierra prometida, que fluye leche y miel, ¿sí?, a los israelitas. Y era Dios el que peleaba por los israelitas, era Dios el que iba delante de su pueblo, ¿sí? Ellos, los gabaonitas, aunque eran hombres de grande estatura y eran hombres muy poderosos, ellos inclinaron su corazón, humillaron su corazón a nuestro Dios, a nuestro Padre, ¿verdad? Por eso ellos fue la única nación que hizo paz con Josué, ¿no?, y con los israelitas. Entonces, realmente, Dios, ¿qué quiere enseñarnos, hermanos? ¿Sí? Dios quiere enseñarnos, Dios le da la oportunidad a todos los seres humanos. Ayer en la noche uno de mis hijos llegó tomado a la casa y llegó con 2 amigos. A mí me molestó bastante eso y le dije a mi hijo, usted no me vuelva a hacer eso, no me vuelva a traer muchachos aquí borrachos a la casa, ¿no? A uno de ellos yo le hablaba y este niño escuchaba, ¿no? Sí señora, le hablaba, ¿no?, pacíficamente, le compartía. Pero este otro joven, aunque le hablaba, me refutaba mucho la palabra. Aunque a este niño muchas veces lo he dejado entrar a la casa, le hemos dado comida, le hemos dado techo, lo hemos cuidado, pero este niño sin agradecimiento, ¿no? Cuando ayer en la noche yo le hablaba a este niño, le decía, realmente así, le hablaba, pero él me refutaba y me renegaba y me decía como muy bravo, ¿no? Entonces realmente yo dije, realmente este niño está bajo mi techo, le estoy dando comida, le estoy dando techo y aún así se levanta contra mí. Le dije, hágame el favor y se me va. Sí, ese fue mi corazón, se me va de aquí, ¿sí? Entonces mi hijo me decía, ay mamá, ¿usted por qué hace eso? Le dije, no señor. Le dije, ¿sabes? Dios le dio una orden, ¿sí?, al rey Saúl, ¿sí? Dios quería bendecir a Saúl, Dios le dio todo a Saúl, pero ¿qué hizo Saúl? Cuando Dios le dijo que destruyera, ¿no?, a los moabitas, eran los moabitas, bueno, disculpe si me equivoqué. ¿Qué hizo Saúl, no? Escuchó solamente la mitad de la palabra de Dios. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros
100%, hermanos, escuchemos la voz de Dios, ¿no? Entonces, yo le explicaba eso a mi hijo esta mañana. Le decía, hijo, realmente la importancia de nosotros aprender a escuchar, ¿sí? La importancia, le dije, ¿quién es mayor? ¿Quién nació primero, usted o yo? ¿Quién te parió? ¿Quién te cuidó cuando tú estabas pequeño? ¿Quién te dio de comer cuando tú no te podías valer por ti mismo? Tu mamá. ¿Y tú prefieres estar del lado de un joven? ¿Sí? ¿Dónde estaba ese joven cuando tú no te podías valer por ti mismo, hijo? ¿Sí? Realmente Dios quiere bendecir a tu amigo, pero su altanería y su arrogancia, su soberbia no lo deja recibir la bendición de Dios. Porque realmente la palabra de Dios dice, el que se humilla será enaltecido, pero el que se enaltece será humillado. Este otro jovencito, cuando le hablaba, le explicaba, me decía, sí señora, bajaba su corazón, ¿no? Humillaba su corazón porque él conocía su condición. Yo no tengo para dónde irme ahora. Sí, esta señora me está dando techo, me está dando comida, me está dejando quedar aquí. Aún estaba este muchacho con licor en su cabeza, pero aún el otro no había tomado tanto como los otros dos, como mi hijo y el otro amiguito, pero su corazón muy soberbio, su corazón muy arrogante. Aún es un joven tiene una edad, ¿no? 18, 19 años. Entonces, hermanos, Dios quiere enseñarnos a nosotros la importancia de escuchar, ¿sí? La importancia de nosotros humillar nuestro corazón, ¿sí? Nosotros muchas veces tenemos nuestra propia razón, nosotros siempre queremos ir por delante de los demás, nosotros no queremos escuchar. Muchas veces escuchamos la palabra de Dios y yo le digo, Señor, permíteme la gracia de no solamente ser oidora de la palabra, sino hacedora de ella, ¿no? Realmente, hermanos, yo le doy muchas gracias a Dios porque no fuera por este evangelio, no fuera por la santa palabra de Dios, ¿cómo nosotros viviríamos, no? Yo le digo muchas veces a mis hijos, los reúno y les digo, mire hijos, solamente por este evangelio, solamente por la gracia de Dios, que Dios nos permitió la gracia de estar en sus planes y nos dio esta gracia de ser salvos, de haber entendido este evangelio, de que somos justos, de que somos santificados y justificados gracias a nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Dios nos ha permitido una vida tan bendita. Por eso Dios los cuida, Dios nos guarda, ¿sí? Solamente por ver la sangre preciosa de su Santo Hijo Jesucristo en nuestro corazón. Y es por esa sangre preciosa que el Padre trabaja para nosotros. No es por nosotros, ¿no? Entonces yo les digo a ellos, ¿no? Nosotros siempre debemos vivir con un corazón humillado. La iglesia nos ha enseñado que debemos mirar a otros superiores a nosotros mismos, ¿no? Pero cuando nuestro corazón está más arriba de otros, nuestro corazón se enaltece, no escuchamos a nadie, tenemos nuestra propia razón y nos hacemos odiosos a otras personas. Y como yo le decía a mi hijo, ¿a quién le gusta la gente arrogante y soberbia? A Dios no le gustan los arrogantes y los soberbios, ¿sí? Entonces yo les digo, yo he trabajado con personas muy soberbias, muy arrogantes, ¿sí? No bajan su corazón, aunque no tienen la razón, no humillan su corazón para escuchar, ¿no? ¿Y quién ama a los arrogantes? Nadie los ama, ¿sí? Ni siquiera Dios los ama. Eso les enseño yo a ellos, ¿sí? Entonces, estas personas, ¿sí? Aún conociendo a Dios, aún sabiendo de Dios, ¿sí? Sabiendo todo el poder que Dios mostró a la humanidad por medio de todo lo que Dios hizo en Egipto al sacar a su pueblo, ¿sí? Todas estas naciones ya sabían de Dios, todas estas naciones conocían a nuestro Dios, a nuestro Padre, a nuestro Creador, pero ellos quisieron, nosotros podemos pelear, porque ellos no reconocieron a Dios, ellos pensaron, vamos a pelear es con los seres humanos, pero realmente no estaban peleando con los seres humanos, estaban peleando directamente con Dios, ¿no? Entonces, así también los filisteos, ¿no? Ellos viviendo, conociendo al Dios verdadero, al único Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, a su santo Hijo Jesucristo, ¿no? Porque Dios desde la antigüedad, ¿sí?
todo del Antiguo Testamento Dios también nos habla de Jesucristo nuestro Señor. Ese sacrificio que hizo Abel, ¿cierto? Esa oveja es sombra de nuestro Señor Jesucristo. Ese animal inocente, puro, es sombra de nuestro Señor Jesucristo. El arca es sombra de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y todo esto, claro, directamente Dios no habla de nuestro Señor Jesucristo, pero habla de su siervo, ¿no? Entonces, hermanos, solamente pidiéndole a Dios la sabiduría, pidiéndole a Dios la gracia, que Él nos permita, ¿no? Como tener ese corazón humilde, hermanos, ¿sí? Sentarnos en el último puesto, no para que no vengan y nos digan, quítese allá adelante y váyase para atrás, ¿no? Como dice la palabra. Entonces, yo estoy muy agradecida con Dios porque por medio de este evangelio puedo conocer esta verdad, ¿sí? Cada día le pido a Dios que me permita esa sabiduría para aprender el mundo del corazón de Dios, aprender a escuchar la palabra de Dios, aprender verdaderamente, hermanos, porque nosotros no sabemos nada, también somos cisternas rotas, ¿no? Entonces, muchas gracias, hermanos, les agradezco muchísimo por este tiempo precioso que me han permitido y pues vamos a orar, ¿sí? Señor Dios y Padre, te agradecemos mucho por este momento, Señor. Gracias por todas las personas que nos acompañaron esta noche, Señor. Bendícelos, Señor. Bendice tu palabra en nuestros corazones, Padre. Te lo agradecemos, Señor. Dejamos este resto de noche en tus manos, agradeciéndote por todo, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo. Amén.